Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva que ilustre los principios doctrinales de nuestra fe. Ya sea que te presentemos vidas de santos, anécdotas de cristianos o libros de espiritualidad católica, en Historias para Catecismo encontrarás el material necesario para disfrutar más de las verdades de la fe. Acompáñanos. 15 de mayo. San Isidro Labrador. Patrón de Madrid, 1082 a 1172. El glorioso San Isidro, patrono de los labradores, tan popular en nuestra España donde tantos y tan portentosos milagros ha obrado en favor de sus devotos, nació en Madrid, a fines del siglo XI, de padres muy pobres en bienes de fortuna, pero temerosos del Señor. Sus enseñanzas y ejemplos movieron desde muy temprana edad al hijo que el Señor les había dado a grande horror al mal y encendido amor a Dios. No pudo darse al estudio por ser de familia pobre, pero el mismo Espíritu Santo quiso alumbrar con su divina luz el alma de aquel santo mancebo que buscaba a Dios con corazón puro y sencillo. Cuando pudo entregarse a la ruda labor del campo, le pusieron a servir a un caballero de Madrid, llamado Iván de Vargas, para cultivar sus tierras de Carabanchel. Determinó casarse, y lo hizo con María Torribia, que era también de muy humilde condición y servía en casa de una honrada familia de Madrid. Era una virtuosísima doncella, muy digna de tan santo esposo, pues llevó vida santa y hoy es venerada, como su esposo, en los altares, con el nombre de Santa María de la Cabeza. La Iglesia española celebra su fiesta el 8 de septiembre. Vivieron sucesivamente en Torrelaguna y en Madrid, señalándose siempre por su perfecta concordia, gran caridad y singular devoción. Devoto cristiano y buen trabajador. Hallaba Isidro tiempo para todo y pasaba muchas horas en oración, sin por eso perjudicar a las demás obligaciones de su estado, antes cumpliéndolas con suma exactitud. Para ello echaba mano de dos medios eficaces. Era el primero levantarse muy de madrugada, así justificaba el proverbio, al que madruga, Dios le ayuda. El segundo medio era no perder ni un minuto del día y aplicarse con ardor a todas sus tareas. Nunca ni por nada dejó las prácticas piadosas que se había impuesto. Los domingos y días festivos los consagraba al Señor, asistiendo muy devotamente a los divinos oficios y oyendo el sermón con avidez y mucho fruto para su alma. No obstante ser aldeano y sin letras, dedicaba esos días largas horas a la meditación de los divinos misterios. Los demás días de la semana, ya desde el amanecer solía visitar las principales iglesias de Madrid. Ningún día iba al campo sin haber oído misa y orado con gran fervor al Señor y la Virgen María, dice el diácono Juan, su historiador. Para recuperar el tiempo gastado en ejercicios piadosos, trabajaba luego con más ardor, de suerte que al final de la jornada llevaba buena ventaja en la labor a los demás peones, los cuales, por la envidia que le tenían, quisieron ponerle mal con su amo y fueron a decirle: «Dignísimo señor, el peón Isidro, que cobra jornal por labrar los campos de vuestra merced, en lugar de ir al trabajo cuando debe, se levanta antes de amanecer y, so pretexto de peregrinaciones y rezos que dice que tiene que hacer, se va a visitar todas las iglesias de Madrid. Ya está muy entrado el día cuando viene a trabajar, y así no hace ni la mitad de la labor. Mire su merced, si se lo decimos, no es porque malqueremos a Isidro, es para provecho de la hacienda y porque miramos por ella». Al oír eso, Iván de Vargas se puso furioso, fue a ver a Isidro y le reprendió severamente. «Dignísimo dueño y señor mío», repuso Isidro con mansedumbre, «sirvo a su merced fielmente y me considero muy honrado al tenerle por amo y señor, pero ni puedo, ni quiero descuidar de ningún modo mis obligaciones con Dios y los santos. Si teme su merced que por acudir yo tarde al trabajo disminuya su hacienda, le indemnizaré con mi salario de todo el daño que al parecer de los demás peones haya ocasionado en las cosechas. Le ruego, pues, porque ya sé que es un hombre honrado, que no se enfade conmigo, porque lo que doy a Dios, no traerá perjuicio a su merced». Con este discurso se calmó por entonces el amo, volvió a casa, pero resuelto a seguir más de cerca a su criado para ver por sí mismo lo que pasaba. Por lo que toca a Isidro, tenía muy arraigada la devoción para desazonarse por lo sucedido. Su ánimo permaneció sereno y sosegado, no interrumpió sus visitas a las iglesias, y siguió rezando como solía, pensando en las palabras de nuestro Señor: «Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». Maravillas y milagros. Salió Iván de Vargas un día muy de mañana y fue a esconderse en una choza,
desde donde podía acechar al santo, sin ser del visto, y vigilar el trabajo que hacía. Pasó largo rato y no llegaba Isidro, hacía ya tiempo que había salido el sol, cuando al fin apareció el santo. Igual fue verle que salir furioso del escondrijo y correr hacia Isidro para reñirle. Pero, ¿quién conoce los designios del Señor?, exclama el profeta, ¿y quién es su consejero? Acercábase ya a la heredad, fuera de sí de rabia, cuando vio en el campo 2 nuevos arados tirados cada uno por una pareja de bueyes albinos, cada yunta estaba guiada por un mancebo que llevaba largos vestidos blancos, y cuyo rostro era por demás hermoso y sereno. Entre los dos araba Isidro. Los 3 arados cruzaban el campo rápidamente, dejando tras de sí muy hondos surcos. Atónito y maravillado con aquel espectáculo nunca visto, detúvose Iván de Vargas para contemplarlo. Eran 2 ángeles que ayudaban a un hombre. Sigue andando, vuelve a mirar, pero ya no ve sino a Isidro, que está labrando solo, como de costumbre. Acércase a él, le saluda y le pregunta: «Oye, amigo, por el Dios a quien sirves tan fielmente, dime, ¿quiénes eran aquellos que poco estaban arando, ayudándote? He visto que 2 mozos araban contigo, pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, han desaparecido». Isidro le contestó sencillamente: «En presencia del Señor a quien sirvo con todas mis fuerzas, no creo merecer reproche alguno de su merced por lo que toca al cumplimiento de mis obligaciones. Lo que le aseguro es que a nadie he llamado ni a nadie he visto aquí conmigo en el campo sino a Dios, a quien invoco y que siempre me ayuda». Hondamente conmovido quedó el caballero al oír esta respuesta. Arrepintióse de haber dado oídos tan fácilmente a las calumnias, y antes de partirse, dijo al santo: «Mira, Isidro, de aquí en adelante no haré caso de lo que murmuren contra ti, toda mi hacienda y heredades te las encomiendo, tú mismo decidirás lo que haya que hacer en ellas como si fueran tuyas». Volvióse Iván a su casa y refirió a todos lo que había visto. Al fin cayó en la cuenta de que era muy verdadero lo que le decía Isidro, que el tiempo que se emplea en servir a Dios no es nunca tiempo perdido. Otro prodigio obró el santo en medio del verano, cuando todo estaba agostado por un sol abrasador. Fue su amo a dar una vuelta por las heredades, y, como le viniese grande sed, pidió al santo varón que le mostrase alguna fuente. Isidro le señaló un lugar donde la hallaría. Fuese allí Vargas, pero vio que estaba agotada por el calor. Se incomodó un tanto con aquella decepción. «Me engañaste, embustero», dijo malhumorado a Isidro al volver. «Vamos los 2 allá», repuso humildemente el santo. Fueron al monte vecino, pero allí no había rastro de agua, todo estaba árido y seco. Isidro entonces hirió el suelo con su ahijada, diciendo: «Aquí, cuando Dios quería, agua había», y al punto brotó en aquel lugar una fuente de clarísimas aguas. Esta maravillosa fuente nunca se ha secado con estar en parte alta y árida, ni aun los mayores calores han podido agotarla. Muchísimos enfermos van a beber de sus aguas, atraídos por los innumerables milagros que Dios ha obrado con ellas por intercesión de su siervo. Muriósele a Iván de Vargas su hija única tras gravísima enfermedad. Isidro, según refiere su historiador Fray Jaime Bleda, hizo oración a Dios y la resucitó cuando ya estaban preparando el entierro de la muchacha. Un día de fiesta, por la tarde, estaba rezando en la iglesia de Santa María Magdalena, que se hallaba cerca de Carabanchel Bajo. De pronto llegaron unos mozuelos corriendo con gran alboroto, dando voces y diciendo: «Dese prisa, señor Isidro, que un lobo ha acometido a su burra, y si no acude su merced pronto, la va a matar». «Idos en paz, hijos», repuso el santo, muy sereno, «hágase en todo la voluntad de Dios». Quedóse en su oración y, cuando la acabó, salió a ver lo que pasaba, halló al lobo muerto, y su burra sana y buena, sin herida alguna. El Señor había acudido en auxilio de su siervo, mientras éste pensaba en las cosas celestiales. Caridad de San Isidro. Pero si amaba a Dios, mejor dicho, porque amaba mucho a Dios, tenía también grande caridad con los prójimos y más con los pobres. Aunque pobre, se privaba de lo necesario para poder socorrer a otros más necesitados. Tan grata era a Dios su caridad, que antes obraba milagros que consentir en que su siervo no pudiese dar limosna. Un sábado vino un pobre a pedirle limosna después que el santo había ya dado a otros menesterosos todo lo que tenía de comer. ¡Qué aflicción para el caritativo Isidro! ¿Despediría a aquel en ayunas?
Eso no. Ruégote por Dios, hermana, dijo a su mujer, que si sobró algo de la olla, des de comer a este pobre. Ella, con estar cierta de que no había sobrado nada, fue a la cocina y trajo la olla para mostrarla vacía a su marido. Pero, oh maravilla, donde nada había antes, halló tal provisión de comida que no solo pudo saciar el hambre del pobre que había recurrido a última hora a nuestro bienaventurado, sino la de otros muchos indigentes, atraídos por tan extraordinario milagro. De esta manera favorecía el Señor a su siervo, que algunas veces se quedaba sin comer por darlo todo a los pobres. Otro relato descubrirá el bondadoso corazón de San Isidro. Un día muy riguroso de invierno iba a moler trigo al molino, vio desde el sendero en unos árboles gran multitud de palomas torcaces, las cuales parecían muy inquietas por no hallar comida, pues el campo estaba cubierto de nieve, de suerte que aquellas avecillas se morían de hambre. Movido a compasión, limpió con los pies y las manos la tierra apartando la nieve, y del trigo que llevaba derramó gran cantidad, para que fuesen allí a comer. Un hombre que le acompañaba hizo mucha burla de Isidro y le reprendió por malgastar tanto trigo. Pero el Señor juzgó aquella misericordia de muy otra manera. Al llegar al molino vieron que no se hallaban faltos los costales del caritativo labrador, sino enteros y llenos. Pero el milagro que dio más que hablar fue el que ahora referiremos. El santo era miembro de una cofradía y, como tal, fue convidado por los cofrades a comer cierto día que tenían costumbre de hacerlo juntos. Isidro, en vez de ir inmediatamente a comer, se detuvo en las iglesias, como solía, para cumplir sus devociones, y allí permaneció largas horas. Entretanto comieron los otros, guardando a Isidro su parte. Vino después el santo y, hallando a la puerta unos pobres que esperaban limosna, los metió consigo. Cuando entraban, habían comido ya los cofrades. Pero, hombre, le dijeron, ¿a quién se le ocurre llegar aquí a estas horas con tantos pobres, si no queda más comida que la que hemos guardado para ti? No hagáis caso, repuso Isidro, lo que Dios nos diere y eso que me habéis guardado, lo partiremos entre nosotros. Fue la servidumbre a toda prisa por lo que habían dejado en la cocina para el santo, y quedaron pasmados al hallar no ya la parte de uno, sino las ollas llenas de carne, y comida bastante para todos aquellos pobres y otros tantos que luego llegaron. Acabada la comida, despidióse de todos el santo y corrió a la iglesia de Santa María Magdalena a dar gracias al Señor por haberle asistido tan misericordiosa y oportunamente. Resucita a su propio Hijo. Tenía el santo tan bondadoso corazón, y una fe tan viva e ingenua, que cada vez que deseaba conseguir algo del Señor, no dudaba de alcanzarlo. Por grandes y muchos trabajos que tuviese entre manos, nunca quiso dispensarse del ayuno eclesiástico. Guardaba fielmente la castidad conyugal, vivía muy santamente con su virtuosísima esposa y ambos se edificaban mutuamente con los buenos ejemplos que se daban. El Señor les concedió un hijo, al que criaban en la piedad y virtudes cristianas. Cuéntase que cierto día, mientras el padre trabajaba en el campo, aquel pobre y santo hogar fue afligido con un gravísimo accidente, el muchacho se cayó a un pozo muy hondo, donde se ahogó. Llegó Isidro del trabajo y, viendo a su esposa muy llorosa, supo por ella lo que pasaba. También en ese trance triunfó la fe del santo. Arrodilláronse los dos esposos junto al brocal del pozo y oraron fervorosamente. Por cierto que debió ser su plegaria muy acepta al Señor, porque al poco tiempo creció el agua del pozo hasta el brocal, viniendo el hijo salvo sobre las aguas. Entonces Isidro, tomándole por la mano, le sacó sano y bueno. Su santa muerte, más prodigios. Finalmente, llegó el tiempo en que quiso el Señor premiar la caridad y virtudes de su siervo, el cual cayó malo de gravísima enfermedad. Como conociese que se le acercaba el último día de su vida, confesó humildemente todas las culpas que creía haber cometido, recibió el santo viático con extraordinaria devoción, exhortó a su esposa y a su hijo a la perseverancia en la piedad y caridad con los prójimos, y ordenó sus cosas que eran pocas y pobres. Hirió muchas veces sus pechos con gran dolor y ternura, juntó las manos, compuso todo su cuerpo y, cerrados los ojos, entregó su espíritu al Creador, siendo ya muy lleno de años y de virtudes. Ocurrió su muerte a 10 de mayo de 1170. Fue sepultado su sagrado cadáver en el cementerio de la iglesia de San Andrés de Madrid, que era la postrera que solía visitar cada día antes del trabajo. Allí permaneció por espacio de 40 años con tanto olvido, que en tiempo de lluvias pasaba como un arroyo de agua sobre su sepultura, llevándose la tierra de ella,
de manera que la henchía toda el agua, que casi llegó a descubrir el cuerpo. Plugo luego al Señor honrar a su siervo y publicar milagrosamente su santidad en el mundo, porque, pasados los 40 años de su muerte, se apareció el siervo de Dios a un pariente suyo, sacristán de aquella iglesia, le señaló el lugar preciso donde descansaban sus restos, y le mandó que hiciese desenterrar el cuerpo y trasladarlo a la iglesia de San Andrés. Pero aquel hombre se acordó que Isidro no había sido sino un pobre labrador, y así no dio crédito a sus palabras, y rehusó publicar esta revelación temiendo no ser a su vez creído. Su descuido y falta de fe fueron castigados, sobrevínole una grave enfermedad de la que no sanó hasta el día de la traslación de las reliquias del santo. Entretanto, el santo se apareció a una santa y noble matrona de Madrid y le dio el mismo encargo. Ella, más obediente, comunicó muy presto al clero y a los fieles lo que el santo le había revelado. Todos se acordaron entonces de San Isidro, unos de haberle visto, otros de haber oído contar la vida santa y portentosa del siervo de Dios. Fueron todos con gran devoción al cementerio, cavaron y descubrieron la sepultura del santo, y hallaron el sagrado cuerpo íntegro, sin la menor señal de corrupción, la mortaja estaba tan bien como nueva. Aquellas preciosas reliquias exhalaban suavísima fragancia. Fue grande la devoción y alborozo que causó a todos aquel prodigio. No pudieron contener en sus pechos la admiración y prorrumpieron en alabanzas al Señor. Trasladaron el sagrado cuerpo a la iglesia de San Andrés y lo depositaron junto al altar del santo apóstol, en un magnífico sepulcro digno del precioso depósito que en él encerraban. Al tiempo que le trasladaban, tocaron las campanas de la iglesia de San Andrés por sí mismas, sin manos de hombres ni otro artificio humano. Noticiosos de estos prodigios, algunos pobres tullidos y ciegos que solían estar en la calle pidiendo limosna a los transeúntes, se fueron allí como mejor pudieron, acudiendo a la sepultura vacía donde estuvieron las reliquias del santo y, tomando tierra de ella, tocaron con viva fe sus miembros doloridos y enfermos, con lo cual sanaron milagrosamente. Con estas maravillas tuvieron todos al siervo de Dios por santo, mucho tiempo antes de que fuese canonizado, y empezaron a decir misa de él y a dedicarle templo con aprobación de los prelados. Labrador glorificado por los reyes y por la Iglesia. Más de 3 siglos después de estos sucesos, en el año de 1504, al abrir el sepulcro de San Isidro, ante los legados pontificios, se halló nuevamente su cuerpo entero e incorrupto, también esta vez se exhaló de las sagradas reliquias suavísima fragancia que se esparció por el ambiente. La iglesia que guarda el precioso tesoro del santo vino a ser muy concurrido lugar de peregrinación, y innumerables milagros ha obrado el Señor en todas las épocas por intercesión de San Isidro, ya en su sepulcro, ya por el agua milagrosa de que antes hablamos. Muchas veces alcanzaron los madrileños la cesación de pertinaz sequía por mediación de su santo patrono. En tales trances, sacaban el sagrado cuerpo, y al son de salmos y otros devotos cánticos lo exponían a la pública veneración delante del presbiterio, luego lo llevaban procesionalmente por las calles, en medio de grandísimo concurso de fieles que acudían a implorar la divina misericordia por los merecimientos de San Isidro, y muy presto solía enviarles el Señor copiosísima lluvia. Los años de 1275 a 1426, se libró Madrid de una espantosa hambre merced a estas devotas procesiones. Los historiadores del santo traen el relato de innumerables curaciones y favores de todo género, sacados de los archivos de la iglesia de San Andrés. Los encargados del servicio de dicha iglesia, oyeron muchas veces armonías celestiales sobre su sepulcro. Pronto fue unánime el deseo de ver al santo labrador glorificado por la iglesia y puesto sobre los altares. Ya el año de 1545, con aprobación del Papa Paulo III, fue encerrado el sagrado cuerpo en un sepulcro nuevo. Otros reconocimientos de las reliquias de San Isidro se llevaron a efecto los años de 1567 y 1595. En el intervalo, el año de 1593, a raíz de una carta personal que el rey don Felipe II envió a su embajador en Roma, el arzobispo de Toledo nombró un apoderado que recogiese informes para el proceso de beatificación de Isidro. El Papa Paulo V, por breve de 14 de junio de 1619, otorgó el título de beato a este humilde peón labrador. De allí en adelante, su fiesta, que se celebraba el domingo de Quasimodo, en recuerdo de la primera traslación de sus reliquias, se celebró el día 15 de mayo. El mes de noviembre del mismo año 1619, el rey don Felipe III, de regreso de un viaje a Lisboa, cayó gravísimamente enfermo en Casarrubios del Monte.
Llevaron de Madrid el sagrado cuerpo de San Isidro con gran honor y acompañamiento, y lo depositaron en el aposento real. El rey sanó milagrosamente, y pasados algunos días acompañó él mismo las santas reliquias hasta Madrid. El rey don Felipe III, muy agradecido al santo por el insigne favor recibido, hizo las últimas instancias para la canonización del bienaventurado Isidro, el cual lo fue finalmente por el Papa Gregorio XV, a 12 de marzo del año 1622, juntamente con San Felipe Neri y 3 compatriotas de Isidro e insignes glorias de España, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Santa Teresa de Jesús. Es San Isidro patrón adecuado para los labradores, de quienes es dechado incomparable.